Muchísimas gracias por la bienvenida. Y de hecho también gracias a los organizadores por la oportunidad que me han dado para participar en la PyCon. De hecho ya hace muchos años me daba mucha curiosidad poder formar parte de una PyCon como asistente nada más, porque en las empresas y demás, empresas de outsourcing, Python es un lenguaje que ha venido tomando mucha popularidad desde hace varios años, y de entre todos los eventos que había, pues siempre resaltaba PyCon Argentina, antes de PyCon Colombia. Y PyCon Colombia desde hace ya varios años también viene sonando fuerte, fuera de Colombia, obviamente, ¿no? Entonces para mí siempre era unas ganas fuertes de poder venir, pero siempre había una circunstancia que no lo permitía. O era trabajo, o era algún tema de salud, o simplemente porque a veces conllevaba un sacrificio más allá de dejar mi trabajo normal. Entonces, hace algunos años, yo dejé de trabajar en una empresa lo que se conoce como payroll. Trabajaba en una de las que, creo que todavía sigue siendo bastante grande en Latinoamérica, pero que últimamente ha tenido muchos problemas a nivel de reputación, ¿no? Y entonces yo tomé la decisión de dejar esa empresa más o menos como hace unos 3 años tal vez, y a partir de ahí empecé a buscar oportunidades en remoto, y solamente como contractor. O sea, ya dejaba yo esa seguridad, bueno, entre comillas, luego poner seguridad, de estar en un payroll, de tener los seguros y demás cosas, para buscar algo por mí mismo y a ver si podía conseguir un trabajo directo con clientes y demás cosas. En ese camino, el camino ha sido largo, porque muchas veces me he podido chocar con proyectos en los cuales el código básicamente evolucionaba de lo que era una prueba de concepto, y era simplemente a las 2 semanas ya se convertía en un producto, y tenían que llegar al mercado en los 2 meses siguientes. Entonces, uno revisaba la arquitectura y no había arquitectura, no existía nada de eso. Entonces era como que, bueno, a ver qué sale, ¿no? Y obviamente los problemas reventaban más adelante y había serios problemas y demás. Entonces, como no se llegaba el tiempo, a los 2 meses, pues, gracias equipo, ya no hay más proyecto, y otra vez a buscar nuevamente el proyecto, ¿no? Y así he estado hasta el 2024, hasta el año pasado, rebotando de proyecto en proyecto. Ha sido un tema duro, un tema complicado, porque de todas maneras uno tiene el temor, ¿no? ¿Qué pasa si mañana me dicen que ya no va más? Y el día siguiente, pues, yo soy papá, así que tengo 2 hijos, entonces uno tiene que pensarlo bien, ¿no? Entonces, ya empecé a aprender de que a veces uno tiene que buscárselas de la forma en que uno mismo tiene que empezar a promover ciertas prácticas y ciertas formas de trabajo, de las cuales, si tu cliente te conoce en un lado, y de ahí se cierra el proyecto, pero a las 2 semanas te llaman recomendado de ese proyecto. Entonces es como que uno mismo con su trabajo se va abriendo paso, y no solamente es por LinkedIn, sino simplemente es por generar un network, ¿no? de reputación. Entonces, es por eso que yo no pongo la compañía actual en la cual trabajo, porque yo sé que de repente mañana ya no hay esa compañía, así que simplemente puede pasar, puede pasar. Y con tantos layoffs, pues eso también es bastante común, ¿no? Y tanta AI que en un momento a otro también podamos quedarnos sin trabajo, entonces eso también es importante. Pero bueno, les contaba eso porque uno de los motivos por los cuales quería hablar de esta charla en particular es porque muchas veces nosotros hemos visto este diagrama de arquitectura limpia. De hecho, es bastante popular esta forma de pensarlo, ¿no? Algunos lo conocen como el diagrama de cebolla, por las capas que tiene, porque habla de use cases, de controllers, y habla de diferentes formas, pero esto al final llega a un punto en el cual tú dices, pero ya, bueno, ¿y esto cómo se plasma en el código? ¿Qué quiere decir? ¿No? O sea, quiere decir que yo tengo que tener una carpeta use cases, una carpeta entities. Entonces empieza a generar dudas en el momento en que uno va revisando un proyecto. Y después, de repente, entras a otra compañía y otra compañía te dice, pues bueno, no, porque yo hago la arquitectura en Py.
Entonces, arquitectura en Py, ¿qué se refiere? Y te presentan este diagrama, ¿no? Que dices, ok, entonces ahora las interfaces están abajo, sí parece una tortita, ¿no? Los controladores, use cases, entities. Igual uno va buscando, ¿no? Ciertas similitudes entre este, ¿ve? Y este, que más o menos tiene algo parecido, ¿no? Es como si fuera un pequeño abstracto, ¿no? Y luego viene esto. Y dicen, ¿y ahora? ¿Eso también es Clean Architecture? Y sí, ¿no? Esto es lo que algunos lo conocen como arquitectura hexagonal. Y cuando entras a un lado y dices, arquitectura hexagonal. Y ahora, ¿por qué es un hexágono, no? Pero yo no veo 6 lados, veo 5 de repente, o a veces veo 8. ¿Y por qué le llaman arquitectura hexagonal? Y se van haciendo un montón de preguntas en la cabeza. Y luego aparecen estos famosos patrones, ¿no? El por y el adapter, o aparece el patrón repository, o el patrón factory. Y todos esos términos que en sí, si tienen una razón de existir y tienen un sentido, al final, para una persona que está buscando una arquitectura limpia, pues puede empezar a llegar a confundir. Todos estos diagramas que ustedes están viendo acá son diagramas válidos, así que si ustedes usan esos diagramas en sus desarrollos, pues está bien, es una manera de explicarlo. A lo que yo quería ir es al punto de que incluso si es que alguno quiere buscar una arquitectura limpia, esta es la que el Uncle Bob, que muchos deben conocerlo, y si no, les animo a que busquen en YouTube. Todas las charlas del tío Bob son excelentes para el tema de arquitectura. Y esta es la manera como Uncle Bob define su arquitectura limpia, ¿no? Entonces tenemos muchos tipos y tenemos muchas formas de poder saber qué es una arquitectura limpia. Es más, ahora con tanto LLM que existe, si ustedes arman su prompt, ¿no? Y le dicen, no, ustedes actúa como un arquitecto profesional de software, súper avanzado con superpoderes, y por favor dame todas ¿no? todos los layers y carpetas, y dame la estructura y el código y todo, le pones un super prompt, tú te vas a dar cuenta que si ese prompt lo pones en ChatGPT, y lo pones en Cloud, y lo pones en Gemini, tienes tres respuestas totalmente diferentes entre ellas. Incluso vas a comprobar que el código que te produce en uno es diferente al otro y ese es diferente al otro. ¿Y ahora quién le hace caso? No sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué existe esto? Esto existe porque el tema de arquitectura limpia radica y su objeto principal está aquí, en la separación de responsabilidades. Cuando tú encuentras un proyecto, por más de que no se adapte al diagrama que has visto anteriormente, si cada responsabilidad de los componentes está separado, ya es una arquitectura limpia. Tú puedes estar arrancando con una arquitectura base. O sea, tú puedes pedirle a ChatGPT o Cloud que te genere una arquitectura base y eso está bien, hasta que se cumpla la separación de responsabilidades. Pero ojo, acá hay que tener en cuenta también lo siguiente. ¿Qué tipo de cliente tienes? Si tienes un cliente que es una startup que necesita salir a producción en 2 meses, tal vez eso sea demasiado complejo. Entonces tienes que pensar en una arquitectura un poco más flexible, más permisiva, ¿no? que junte algunas cositas. Si estás pensando en una aplicación que es súper avanzada, entonces vas a tener tiempo de poder plasmar y plantear todos tus estos, ¿no? Pero la idea es que al final la separación de responsabilidades es lo suficiente. Entonces en esta charla yo les voy a mostrar una arquitectura base en la cual pueden emplearlo en pequeños y medianos proyectos. En proyectos grandes hay una extensión de esto, y en proyectos pequeños, que son, digamos, de repente un pet project o algo así, está bien como para empezar por este lado, podrían obviar algunas cosas, pero esta es la arquitectura que por lo general funciona en la gran mayoría de casos. Ustedes van a ver que acá hay 3 puntos importantes que hay que reconocer y que también a veces van a encontrarlos con otros nombres. Y me refiero a la parte de servicios, que en algunos casos lo consideran como use cases. O sea, si encuentran una carpeta que se llama use cases, es casi un similar a lo de servicios. Acá le he puesto servicios porque les voy a mostrar cómo es que funciona un servicio en ese caso, ¿no? Cuando encuentran la palabra repositories, los repositorios por lo general buscan y van apuntando este patrón repository, y ese patrón repository se refiere a toda la parte de acceso de datos. En este ejemplo les voy a mostrar uno con DynamoDB, que es la base de datos NoSQL de AWS.
para que vean cómo funciona con ese tipo de esto, ¿no? Luego tienen los modelos y los esquemas, que son completamente distintos. Algunos, por ejemplo, en el caso de Fast API, que es un proyecto bastante conocido y que, bueno, no voy a andar mucho en eso, pero la idea es que los modelos, en este ejemplo yo lo he escrito usando Pydantic, pero algunos autores y algunos expertos también sugieren que los modelos no se utilicen con Pydantic porque está generando determinada dependencia con una librería. Pero sí se lo haga con data classes, para que se pueda hacer pruebas unitarias independientes de cargar un Pydantic, ¿no? Ese es un approach, esa es una forma también de verlo, es también factible de hacerlo, así que esa es una variación de esto, ¿no? Bueno, entonces vayamos. Uno de los objetivos de esta estructura es justamente también la independencia de frameworks. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esto, ¿no? Tú tienes un negocio, tú tienes tus servicios y tu base de datos y dónde va a vivir. Y en este ejemplo en particular, pues vamos a ver Fast API y DynamoDB. Pero imagínate que por alguna razón el socio de una empresa o el CTO o lo que sea, dicen, bueno, pues ahora ya no vamos a usar Fast API porque me parece que no va bien y creo que Django Ninja está mejor. Y de la noche a la mañana te puede cambiar eso a Django Ninja. Si tú has planteado tu proyecto con una arquitectura limpia, eso va a ser fácil, porque va a ser reescribir ciertos componentes, pero el resto de lógica va a ser bastante simple de integrarlo. O lo mismo pasa con la base de datos. Si estás usando DynamoDB acá y, por ejemplo, quieres usar Cosmos DB, que es el que usa Azure, o quieres hacer una base de datos relacional, tal vez, pues puedes cambiarlo también si es que tienes la arquitectura limpia, ¿no? A veces estos cambios se producen cuando ya es muy tarde. Por ejemplo, tú estás haciendo un producto que tiene que ver con salud y por ahí te chocas con que el cliente va a entrar al mercado norteamericano. Y cuando entra al mercado norteamericano tiene que cumplir el HIPAA. El HIPAA, que son determinados lineamientos y protocolos para guardar los datos de los usuarios y que no se compartan en cualquier lado. Si tú le dices que lo vas a guardar en DynamoDB, probablemente te vaya a pedir más y más cosas. O incluso hasta te puede pedir que no lo guardes ahí porque ellos consideran inseguro. Y te van a pedir que tengas otro tipo de base de datos u otro tipo de repositorio. Entonces esas cosas también pueden pasar más adelante. Eso se le conoce como error de capa 10, ¿no? De repente ustedes han escuchado hasta el error capa 8, ¿no? Que es el error entre... Pero hay error capa 9. El error capa 9 es el que viene de tu jefe, que está arriba. Y el error capa 10 es el que viene más arriba, que es de política, leyes y demás cosas que tienes que ver. Entonces hay hasta 10, ¿no? Hay hasta 10 capas de errores. Bueno, otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que tienes que probarlo constantemente. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta arquitectura, esta prueba tranquilamente puede funcionar rápidamente. Tienen ahí el response, que es simplemente una URL, el contenido del JSON. En este ejemplo les voy a mostrar un to-do, una aplicación de to-do. Y ahí está simplemente el assert, ¿no? Que debe devolver 200 y debe devolver el comprar leche. Este es un post, o sea, está creando un ítem en la lista de to-do list. Esta es una prueba unitaria muy simple y que en este caso funciona, ¿no? Ahorita les voy a mostrar el código. Luego está la parte del desacoplamiento, que era lo que les mencionaba. En el desacoplamiento tenemos esto. Como este código que está aquí está pensado en ese principio de responsabilidad única, entonces eso era lo que les mencionaba con respecto a cambiar la base de datos. Ustedes tienen el servicio, que en este caso el servicio va a crear, listar, actualizar y demás cosas. Y el repositorio que ahorita está escrito en DynamoDB, está escrito para DynamoDB. Pero si luego quiero cambiarlo con otro, simplemente se escribe el repositorio nuevo y se apunta al servicio. Eso es todo, no hay nada más que hacer. Bien, entonces vamos con el caso puntual. Esta es la estructura inicial, como les había dicho, están las carpetas, ¿no? Está la carpeta API. Aquí, usualmente, es una costumbre que se está repitiendo mucho, es ponerle la versión del endpoint que están manejando. Por ejemplo, acá le he puesto versión 1. ¿Por qué se hace eso? Porque muchas veces cuando van a salir a producción, los stakeholders, la gente que pone dinero, dice, ok, está bien, salimos como freemium, nuestra primera versión, pero para nuestra versión 2
yo quiero que esta funcionalidad y esta sean de pago. Entonces, mis endpoints de la versión 1 no van a cambiar, van a ser exactamente las mismas. Pero de mi versión 2, que va a ser nueva, estas ya son de pago. Entonces ya no tengo que reescribir los otros, sino que simplemente los separo y digo, estos endpoints son para la gente que paga, ¿no? Y así puedo dividirlo en versiones. Esa es una de las cosas que se podría hacer y bueno, se hace ahí. Luego está la carpeta core que guarda todas las configuraciones que tiene el proyecto, los modelos, ahí está el repositorio que les decía que es el acceso a datos, la lógica de negocio, eso está en los services, los esquemas para validar la entrada y salida, y SDB, que algunos también lo conocen como adapters, que ahí es donde pueden hacer las conexiones a determinados servicios, ¿no? Entonces, este es un ejemplo rápido de cómo sería un route. Esto vendría a ser en la parte del endpoint, ¿no? De la salida. Esto va aquí, en las rutas, donde dice, en la parte de arriba, en el todo.py, esto va aquí. Ahí está el router, ¿no? Como verán, como es Fast API, es bastante simple. Entonces, simplemente ustedes llaman al API o el API router y ahí simplemente se declara, ¿no? Con un decorador, el post, la parte del servicio y sobre todo, acá está, sobre todo es esta parte, este to-do service que está jalándose de acá, de servicios, ya tiene la lógica. Entonces, dentro de esta lógica tiene un create to-do, que solamente le mandas el elemento y simplemente dice, si no lo ha creado, pues bueno, lanzas la excepción y si no, retornas el to-do. Aquí no te dice, ¿ve? ¿Qué estás creando, ni qué sentencia SQL has usado, ni si hay validaciones para crearlo. Simplemente le llamas a la función o al método createToDo y le mandas el contenido del to-do, ¿no? Que es un objeto de este tipo. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ve limpio. Y si ustedes quisieran, imagínense que cambie la lógica de negocio, ¿no? Que para crear necesita ir a un servicio, validar que, no sé, tenga algún dato adicional, pues no tienes que cambiar nada acá, porque esto solamente está enmascarado en esto. Esto hace todo. Veamos entonces, esta es la vista de cómo sería los servicios. Aquí está, acá está el create to do y el get by ID, el que actualiza y el que borra. Y acá, en esta lógica de negocio, lo que estoy haciendo, estoy jalando el repositorio, que es el que está acá, el to-do repository. Este es el que hace el create. Este create to-do tiene las instrucciones SQL y todo lo demás, ¿no? Y lo mismo acá. ¿Ve? Si yo, por ejemplo, decidiera no utilizar DynamoDB y usar otro, pues cambiaría este to-do repository apuntando a otro lado, con el mismo nombre tal vez, y simplemente tendría que tener los mismos create. Igual es limpio, ¿ve? Entonces, tenemos ya una más grande, ¿ve? Donde acá lo que podemos ver es los tests y demás. Esto lo voy a mostrar ahorita en el código para que lo puedan ver mejor y no en un Y antes de mostrarles el código, quería mencionarles esto, que en esa estructura ustedes pueden considerar también la parte de infraestructura. Algunos lo que les gusta hacer es, en lugar de a tu equipo de DevOps decirle cómo debes construir las cosas, simplemente creas tu archivo YAML, tus plantillas, y ya tienes tu infraestructura como código, ¿no? Entonces, si quieres crear una base de datos en DynamoDB, ya lo defines en una plantilla, y ya lo tienes ahí, y lo puedes guardar en tu carpeta infraestructura. Si tienes que utilizar, por ejemplo, Cognito, Okta o algún otro elemento, puedes tener una carpeta adapters, y ahí integras estos servicios. Y en test puedes hacer otro tipo de test, ¿no? Entonces voy a mostrarles ahora el proyecto. Vamos a ver. Primero para un poco explicarles cómo está corriendo esto. Esto está corriendo acá en mi laptop. Yo uso Local Stack para hacer pruebas con AWS, para no utilizar una instancia de pago
en Amazon, ¿no? Lo hago porque a veces me gusta hacer algunas pruebas, digamos, de esfuerzo o algunas integraciones, y estar creando constantemente y borrando y creando y borrando puede darle ruido al stakeholder o a la persona que está pagando, ¿no? Y decir que estás de repente malgastando los recursos, ¿no? Entonces tú puedes utilizar Local Stack, y Local Stack te permite tener una nube de AWS en tu máquina. Solo necesitas Docker y como verán acá, por ejemplo, está corriendo. Aquí está en el Docker Desktop, está corriendo Local Stack. Local Stack tiene una aplicación de escritorio que se llama Local Desktop. Acá les muestro. Aquí está. Esta es la instancia. Bueno, no se ven muy bien, ¿no? Porque está en morado, pero bueno. Esta es la instancia, y si ustedes ponen acá, ahí les muestra los servicios que están disponibles en local, ¿no? Si se lee, bueno, más o menos, les listo. Tienen un SQS, un SNS que está en local, tienen Lambdas, tienen CloudWatch, CloudFormation, que son los básicos, el Secret Managers para guardar sus credenciales, tiene un S3, tiene DynamoDB, tiene Kinesis, Route 53, o sea, tiene algunos servicios que son buenos, ¿no? Para poder trabajar localmente. Entonces acá está el resource, y por ejemplo en DynamoDB, como yo ya he creado una tabla que está acá, esta tabla ya tiene acá puedo ver acá los items, ¿no? Que ahorita van a ir apareciendo los items. Ahora, ¿cómo es que estoy haciendo esto de acá? Este es el proyecto. El proyecto tiene, por ejemplo, su capa de infraestructura, y ahí está. Esa es la plantilla que utilizo para tener la tabla en DynamoDB. Como verán acá, lo único que estoy haciendo es crear dos campos principales, uno que es el partition, que es el ID, y bueno, en este caso es el mismo que utiliza como hash, ¿no? Entonces podríamos decir que es uno solo. Y para cargarlo, lo único que se hace está acá. Vamos a agrandar esto. Ahí está. Me voy a la carpeta de infraestructura, utilizo AWS local, le digo que CloudFormation haga un deploy de esta plantilla. Y lo que hace es crear la tabla en DynamoDB internamente. Y ya estaría. Eso sirve mucho para cuando vas a hacer algunas pruebas. Bueno, vayamos entonces acá. Entonces, en este caso a mí me gusta explicarlo desde la parte de adentro, cómo es que está funcionando hacia afuera, ¿no? Entonces, voy a empezar primero por la parte de repositorios. Acá está el repositorio. Este repositorio, que yo también podría, esta parte de integración con DynamoDB, lo podría sacar a otra carpeta para que no esté aquí, ¿no? Pero en este caso, por facilidades, lo he dejado en este lado, ¿no? Entonces, usualmente nos usamos Boto3, ¿no? Para conectarnos con AWS. Entonces acá está la manera como se conecta con DynamoDB, ¿no? Y simplemente crea, usando el settings, el DynamoDB. Este settings viene a ser la configuración que en un momento les decía que estaba en el core, ¿no? Que estaba acá. Core config, ahí está. Aquí a mí me gusta utilizar en Fast API, me gusta utilizar el Pydantic settings, porque me permite utilizar ese base settings. Este Pydantic settings ya no viene dentro del mismo Fast API, tienes que instalarlo aparte, ¿no? Pero es factible instalarlo aparte. Entonces ahí tú decides, ¿no? Le pones base settings, le dices qué vas a utilizar, y ese es el archivo emp. Entonces acá, por ejemplo, ya no utilizas el os.emp para importar tus variables de entorno ni nada, y si es que tú lo mandas a una nube, lo que va a hacer es, lo primero que va a buscar es dónde están mis variables de entorno. No lo va a buscar en un archivo, lo va a buscar en lo que has configurado, ¿no? Entonces puede ser un Docker, puede ser un Kubernetes o lo que sea, y lo va a traer de ahí, ¿no? Entonces por eso que me gusta esa parte. Y basta que ustedes le pongan el nombre acá, el nombre que quieran, va a buscar ese nombre en esa variable de entorno. Entonces no necesitan escribirlo como tal en un archivo EM. Bueno, volviendo al repositorio. Entonces, está acá. Entonces fíjense, para crear, lo único que hace es recibe el to-do. En el to-do le estoy utilizando un UUID. Esta es una manera también clásica de definir una llave única, ya que tú no tienes autoincrementos en una no SQL, ¿cierto? Entonces, tú puedes crear acá una clave autogenerada, y entonces al final eso lo agregas en el ítem completo, que es este que está acá.
título, descripción, y le pones tu default. Le haces el put y ya está dentro. Y para leer, pues se hace con un get item, con el mismo key. Está aquí. Si quieres tener todos, se puede utilizar este de scan. Ahora, esto de acá, utilizarlo con precaución, porque el scan lo que hace es va a leer toda la tabla, ¿no? En este caso lo he hecho por solamente un ejemplo simple. Usualmente se tiene que hacer un paginado para que cargue en batch, no el scan. Así que ese es con un disclaimer, ¿no? El update también, cada uno puede tener aquí una manera de explicarlo. Yo le he puesto de esta para que sea más simple de entender, que si estás cambiando algo, lo único que va a cambiar es este diccionario que está acá, que son los atributos, y al final se pone la expresión. Y se hace el cambio, y luego está el delete. El delete, que lo que hace es simplemente buscar el elemento y borrarlo. Ahora, no se preocupen si este archivo no lo han podido copiar ni nada. Al final de la charla les voy a poner el enlace. Esto está en un repositorio, así que ustedes lo pueden descargar y lo pueden clonar, forkear, crear su propia versión, agregarle lo que ustedes quieren, ¿no? No se preocupen por eso. Bien, entonces, como ya tenemos el repositorio, entonces ahora en el servicio, era lo que les mencionaba, ¿no? Jalaba el repositorio al servicio y el servicio simplemente definía qué es lo que va a hacer, ¿no? Y una vez que está el servicio, pues acá en las rutas tenemos esto, ¿no? ¿Qué otros archivos se pueden considerar? Por ejemplo, está el deps. Aquí, si ustedes tienen dependencias, podrían crear un archivo deps y dejarlo aquí y tranquilamente poder utilizarlo. El models es simplemente esto. Como les decía, estaba utilizando un modelo de Pydantic con una descripción súper simple. Y los esquemas pues sirven para definir qué tipo de entrada va a tener, ¿no? Cuándo es el create, cuándo es el update. Cuando vas a tener una inserción a la base también puedes hacerlo de esta manera. Y los tests puedes tenerlo así, ¿no? Ahí está el test que les mencionaba. Entonces vamos a correr el test. O de hecho vamos a correr todo el proyecto. Vamos a ponerle acá play. Aquí está, vamos a lanzarlo esto. Vamos a lanzarlo en Chrome, porque creo que ya estaba preparado. Ahí está, creo. A ver. Vamos a poner acá el docs. Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos vamos a hacer un post. Ahí está, vamos a hacerle un tryout. Aquí le ponemos, ¿no? Acá, por ejemplo, es almorzar. Vamos a poner acá, sobrevivir, ya está. Más o menos así. Listo. Vamos a ejecutar. Vamos a ver. Listo, todo bien. Responde 200, está bien. Entonces yo debería ver esto en mi local stack. Veamos acá. Vamos a ver aquí. Items. Vamos a ver, no hay items. Esa es una de las cosas que el local stack también tiene. Es que a veces necesita un refresco. Entonces si presionan Command R, aparece otra vez, ¿no? Entonces ahí está. Ahí está el elemento guardado en DynamoDB. Entonces que se hizo el cambio y tiene la ID. Este es el ID que está generado con el UID4, ¿no? Entonces de esa forma uno puede cambiar en el momento que quiera, ¿no? Este es el mismo ID que está acá, que está autogenerado. Entonces en base a ese ID uno puede hacer la actualización, o puede listar todos los que están aquí o demás, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, cada uno de los elementos también funciona de esa misma forma. Lo que les quería mencionar acá era, ya para finalizar, hay un libro que es muy bueno que se llama Cosmic Python, que me parece que eso también sirve mucho para poder revisarlo.
está disponible para que ustedes lo puedan leer desde la página web, o si no, ustedes mismos pueden, si es que quieren contribuir con el autor, lo compran ahí, ¿no? En O'Reilly, es arquitecturas, patrón de arquitecturas con Python. Muchas de las cosas que están en esta charla están en ese libro y hay más cosas que pueden ver ahí, ¿no? Así que creo que eso sería todo. Me falta ponerles la URL del elemento. Me parece que se me perdió por algún lado. Creo que está por acá. Por aquí, por aquí. Aquí. A ver. Está la URL de el... Aquí está abajo. En esa dirección, en ese GitHub, está el proyecto. De ahí lo pueden ver, ahí está todo el código. Si quieren pueden meterle pull requests, issues o lo que ustedes busquen o hacer preguntas por ahí. Y bueno, eso es todo. Perdón el nerviosismo.